Entre sus trabajos de consultoría destacan haber sido parte de la acreditación de la carrera de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés y también haber trabajado en el programa de formación continua de maestros del Ministerio de Educación de Bolivia. Le damos la bienvenida y con él estaremos hablando sobre este texto, el pensamiento crítico, que hace un análisis a estos aspectos. Buenos días, licenciado, bienvenido acá Andina. Gracias primeramente a Radio Andina, a los conductores, a Moisés por la invitación y a usted también. Claudio. Muchas gracias y dispuesto a responder a todas las cuestiones que tienen ustedes. Bien, Rodolfo, tienes una amplia experiencia obviamente en temas de educación y temas de filosofía, ¿no? Además, bueno, tú hablas otros idiomas, el inglés y bueno, también supongo que escribes, ¿piensas en inglés? No sé, es una cuestión interesante a veces en el idioma, ¿no es cierto? Ayer estuve en la Feria Internacional del Libro del Alto y se comentaba respecto de un aymara, digamos, popular, un castellano popular, mejor dicho, ¿no? Entonces, hay una estructura del pensamiento y en cuestiones filosóficas eso es bien importante, ¿no? Y pensamiento crítico se inscribe precisamente en lo que viene a ser una herramienta fundamental para la educación, ¿no? En ese aspecto, ¿cuál ha sido la motivación para poder escribir este texto que es tan importante de pensamiento crítico? Bueno, Moisés, te voy a responder a la primera pregunta. Sí. Voy a citar a autores, bastantes autores y personalidades también, ¿no? Bruce Lee decía, hablar otros idiomas es fácil, pero entrar como tú dices, al pensamiento de cada cultura es lo complicado. Desde ese entendido, yo siempre critico, digamos, los libros sobre aymara, catarismo, sobre la cultura guaraní, pero escritos, digamos, por gente extranjera. Entonces es siempre, en mi caso, digamos, yo vengo de o sea, tengo identidad aymara, entonces ya tengo en el chip, entonces no ha sido fácil, digamos, no ha sido difícil, digamos, para mí no es difícil escribir y pensar y hablar el aymara. En el caso del inglés, yo hablo inglés y he dado bastantes cursos de inglés cuando era joven, pero para aprender un poquito de lo que es la cultura, he estado 2 años en Estados Unidos, así que trato de pensar en inglés, no sé si lo hago bien. Por un lado eso. Por la otra pregunta, ¿qué me ha inspirado a escribir sobre pensamiento crítico? Si ustedes, bueno, tiene algo de mi tesis de filosofía, ¿no? Mi tesis de filosofía tiene que ver con filosofía para niños. Es otro tema interesante porque uno de los principales autores, que es Matthew Lipman, él dice, por ejemplo, que pues la filosofía como tal, sabemos, ¿no? Pareciera que solamente la filosofía es para viejos y además los jóvenes de la actualidad, la filosofía es como la metodología de la investigación, como el lenguaje, como la matemática. En vez de abrazar la filosofía, empiezan a odiar. Entonces, a partir de eso, Matthew Lipman dice, no puede ser que la filosofía solamente sea para viejos. Entonces, debido a eso, Matthew Lipman escribe un libro que se llama Pensamiento Complejo y Educación. Es un libro muy interesante que ahí están los fundamentos de filosofía para niños. Entonces, mi tesis se fundamenta en eso, ¿no? Y al investigar toda la información, cuáles son los problemas, por qué, y además, siendo como consultor del Ministerio de Educación, yo había visitado varias universidades públicas y privadas y en algunas veía los grafitis, ¿no? Donde decía, queremos una educación que nos enseñe a pensar y no a obedecer. Y así, entonces yo dije, tiene que haber algún método que enseñe, digamos, a pensar y no solamente obedecer. Entonces, por eso mi tesis está relacionado, ¿cuáles son esos fundamentos
metodológicos de filosofía para niños. Entonces, el título de mi tesis es eso. Y cuando investigaba, ahí nace este libro, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos fundamentos metodológicos? El último capítulo le dedico a eso en este libro. Pero además, yo veía, si ustedes ven, hay métodos, técnicas, estrategias de pensamiento crítico. Y no era lo que dice la UNESCO o lo que dice Matthew Lipman, ¿no? Entonces, la preocupación por mostrar una verdad, si se quiere, de lo que es pensamiento crítico, por eso, a eso responde mi libro, ¿no? Bueno, entendiendo ya las razones de este trabajo, podemos iniciar. ¿Cómo catalogas la educación en nuestro país y qué debemos criticar en el ámbito de la educación? ¿Qué está fallando? Desde mi punto de vista, gracias por esa pregunta. Ya la mayoría de los hay estudios y entendidos en el tema que dicen, casi todos, ¿no? Gente del gobierno inclusive dice que nuestra educación está no solamente mal, está muy mal. Y yo tengo datos estadísticos y pues es algo que me sorprende a mí. ¿Cómo es que hace días yo voy a utilizar pensamiento crítico? Una política decía, ¿no? Bolivia le dedica el mayor cantidad de dinero, digamos, a la educación, decía, más del 8.5 del PIB. Sí, así es. Sí, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es el país que más invierte, en dice, educación, en educación de todo el mundo, y eso me ha sorprendido, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible? Bueno, algunos todavía son más cautos y dicen, no solamente en todo el mundo, dicen Latinoamérica, pero eso falta averiguar. Entonces, para mí, viendo los datos estadísticos, todo, nuestra educación está muy mal, pero yo voy por el lado, ¿no? Por ejemplo, mi libro también responde, ¿no? Ninguna reforma educativa ha tocado el tema de, o sea, ¿cuándo vamos a enseñar a pensar? O sea, ¿cuándo va a haber una malla curricular, un plan de estudio que la manera de pensar sea una transversal de todas las materias, no solamente de la educación inicial, sino también en el nivel de posgrado hasta el doctorado, ¿no? Entonces, nuestra educación está mal. Ahora, partiendo de eso, un poco leyendo el prólogo de tu libro, puedo deducir que tú señalas que la inteligencia artificial, que los mecanismos que hacen a las tecnologías perjudican el desarrollo de la educación. Claro que sí. En mi libro, gracias, Manuel, ¿no? Claudio. Claudio. Sí, Claudio. Al empezar digo una oración, le dedico a eso, ¿no? Y yo no solamente, lo confirma el mismo Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, dice, ¿no? Nosotros hemos creado la inteligencia artificial, pero esto puede perjudicar, digamos, si el ser humano utiliza el 100% la inteligencia artificial para todo. Yo pongo el ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy aparecen varios cursos, inclusive de posgrado, que dicen diplomado sobre metodología de la investigación con ayuda de la inteligencia artificial. Para mí, por ejemplo, ese es un error, ¿no? Claro. Porque es ir al examen con una calculadora, cosa que antes en nuestros tiempos, inclusive para ver si tú sabías o no sabías, no te permitían ingresar con calculadora. Así es. Entonces, la inteligencia artificial es buena en la medida que nosotros le permitimos hasta dónde nos sirve. Esa inteligencia artificial como ayuda sirve, para mí es una herramienta que sirve, que nos puede sacar de varias dudas, pero si nosotros le damos, como en mi libro digo, ¿no? Lamentablemente, si nosotros le damos toda la potestad a la inteligencia artificial que haga por nosotros, va a ser perjudicial siempre. Ahora, eso en el ámbito de la educación. ¿Cómo observamos este hecho en la salud? Porque también hablas de la salud. Claro que sí. En la salud, por ejemplo, hoy lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial en otros países, por ejemplo, las operaciones ya son mediante
las videoconferencias, todas esas cosas. Otra vuelta, le está quitando competencias y habilidades a los futuros médicos. Imagínate, Claudio y Moisés, imagínate que si nosotros vamos a ser operados, tratados algún tema, alguna falencia que tengamos desde las computadoras, entonces yo creo que ya no vamos a necesitar médicos, ¿no? Entonces la carrera de medicina en varias universidades va a quedar obsoleta. Claro, claro. Moisés. Bien, a ver, nos llegan mensajes. Estamos hablando de pensamiento crítico como una herramienta fundamental que debería utilizar el ser humano en estos tiempos de tecnología. Hacen una apología, ¿no?, de la filosofía. La filosofía es la lucha contra la estupidez institucionalizada. Eso lo dice Slavoj Žižek, ¿no? Entonces, retomando esto del el pensamiento crítico como una herramienta, hace falta transformar la educación. El pensamiento crítico debería estar en lo que viene a ser la malla curricular, ¿no? Entonces, porque en este momento, dentro del ámbito político, dentro del ámbito institucional, digamos, de la educación, se tiene, digamos, como válidos muchos mitos, muchos prejuicios. Entonces, el pensamiento crítico nos permite precisamente establecer, digamos, la validez, la veracidad, y yo creo que en ese aspecto, ¿qué lugar le daríamos dentro de la estructura de la malla curricular en un sistema educativo? Bueno, a ver, hay una universidad, por cuestiones de propaganda no voy a decir, pero según la Herbol, ustedes ya saben, es una universidad católica y es una de las universidades también importantes que está dentro del ranking de Bolivia, ha puesto como transversal al pensamiento crítico, la epistemología y la ética profesional como malla curricular transversal en todas sus carreras. Y una de las universidades más caras de posgrado también, algún momento ha dictado un curso sobre pensamiento crítico, porque ellos están a la par de la globalidad, porque a mí todos los días, recientemente, esta mañana, lo abrí un libro que recién el año pasado ha salido y no lo terminé de leer, lo bajé nomás y en algún momento lo vamos a comentar también, donde dice pensamiento crítico versus inteligencia artificial. Entonces, yo creo que entonces el pensamiento crítico tiene que ser transversal de todas las áreas. O sea, en la segunda edición, gracias a los achachilas, el libro se está vendiendo muy rápidamente, entonces va a salir una segunda edición donde ahí voy a decir, ¿no?, cómo se puede transversalizar todas las áreas. Tú sabes, Moisés, por ejemplo, recibimos en las escuelas clases de matemáticas, de lenguaje, de ciencias, de estudios sociales, pero sin pensar. Entonces, ese es el gran problema. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ser transversal a todas las disciplinas. Sí, en inglés dicen cross-cutting, me corriges, ¿es cierto? Sí, sí. Cross-cutting, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible en este momento, cuando todos los indicadores en el ámbito educativo nos sitúan por debajo del promedio, porque últimamente se hizo una especie de medición curricular con apoyo de la UNESCO, ¿no? Y quien ha sido el autor ha sido Giovanni Samanamud, ¿no es cierto? Porque desde CIMECAE, que ha sido desde el año 97, desde el año 2001 en realidad, que se han publicado los resultados, estamos muy mal en educación. ¿Cuáles serían los problemas, más o menos, a tu manera de percepción, los problemas fundamentales en la educación? De hecho, estamos dando por sentado de que no hay pensamiento crítico. Sí. A ver, igual, otro de los capítulos que le voy a dedicar a mi libro en la segunda edición va a ser lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del pensamiento crítico? Entre ellos está, por ejemplo, Rousseau, en su libro El Emilio, dice a los niños hay que dejarles desarrollarse de forma natural.
había algo implícito ahí, ¿no? Digamos, cuando el niño, el ser humano, se desarrolla de forma natural, es más creativo, es más imaginativo. Además, pues sabe resolver sus problemas sin ir a la escuela. Mientras que muchos autores, el mismo Paulo Freire decía, ¿no? Lamentablemente, cuando nosotros vamos a las jaulas, yo les digo, a las jaulas, sí, con ventanas, con 4 paredes, todo, y de paso alguien que adentro nos dogmatice toda la mañana. Entonces, esos son los grandes problemas de la educación, porque todo lo que la creatividad, la imaginación que teníamos, entrando a la jaula nos olvidamos, y entonces nos reconducen a ciertas ideologías, nos reconducen a ciertos paradigmas mundiales, ahí nos perdemos. Entonces, el problema de la educación es eso. Y, de paso, peor todavía en los países subdesarrollados, cuando las materias son ideologizadas, y ahí todavía peor mata la creatividad, la imaginación de los niños. Para mí es eso, ¿no? O sea, tenemos que, para mí está mal la fábrica de donde sacan a los maestros, estamos hablando de las SFEMs, ¿no? Porque sí es un círculo vicioso, ¿no? Salen de las SFEMs, ellos han sido educados de una cierta manera y eso van a ir a replicar también, ya sea en la educación inicial, primaria, secundaria. Para mí está mal la fábrica. Es decir, si cuando decimos de jaulas donde nos dogmatizan, ¿eso está solamente en el nivel básico? ¿Está en las normales? ¿Está en las universidades? ¿Dónde gravita con mayor incidencia ese tema del adoctrinamiento? ¿Y por qué razón y en qué momento? ¿Dónde se puede ejercitar el pensamiento crítico? Ya, es un círculo vicioso, ¿no? Primero, donde se ejerce eso son las SFEMs, Escuelas Superiores de Formación. Salen los maestros y van a ir a replicar, ya sea en la educación inicial, educación primaria y educación secundaria. El año pasado he tutoriado una tesis de maestría donde era sobre la grafomotricidad. Y entonces en la grafomotricidad, en esta tesis era interesante, ¿no? Habíamos visto, la profesora me decía, ¿no? Sabe que el licenciado cuando leen los niños tienen algún grado o conocimientos previos sobre grafomotricidad, pero hay algunos maestros, lamentablemente, que les hacen olvidar esta grafomotricidad. Entonces, eso es interesante, ¿no? Por eso yo digo, la fábrica donde se producen los maestros, lo primero para mí hay que hacer una reingeniería total ahí para que en el futuro salgan pues maestros muy buenos para que vayan a reproducir también desde la educación inicial. No olvidemos, entre comillas voy a decir, por ejemplo en Finlandia, que era la mejor educación, ahora es Singapur, por ejemplo, ahí primero tienes que tener una licenciatura en una disciplina. Luego tienes que hacer un posgrado, tener pedagogía, recién pedagogía. Entonces, además, para ser maestros en algunos países subdesarrollados, eligen a los mejores profesionales, no al revés como en los países subdesarrollados, pues pareciera que un maestro se postula a las SFEMs cuando no ha podido ingresar a las principales instituciones de educación superior, ¿no? Los maestros, por su carácter gremial, todo eso, han solicitado últimamente, había un congreso de educación en Tarija, que ha terminado casi en un desastre, ¿no? Han solicitado el 33% del presupuesto, ¿no? Actualmente creo que están en el 11%, ¿no?, del presupuesto. Y sin mayores argumentos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, como al principio decías, Bolivia es el que tiene mayor gasto en educación. Hay un promedio, creo, a nivel mundial de las, en este ranking, digamos, que establece la OCDE a través del PISA, que los mejores sistemas educativos gastan un 6% del PIB. ¿No? Es increíble, y nosotros con un 8%, un 8.5% no tenemos la mejor educación, lo que quiere decir, no el que gasta, digamos, más tiene la mejor educación. Esa es una cuestión de conclusión bien establecido, ¿no? Entonces, actualmente yo creo que, bueno, ya el tiempo prácticamente nos está pisando,
pero seguimos, digamos, con un sistema educativo donde los maestros, al parecer, son conservadores. Ellos nunca van a pedir, digamos, una reforma educativa que pueda mejorar la calidad de la educación. Estamos hablando de la calidad de la educación en este caso, ¿no? Entonces, ¿dónde debería nacer, digamos, esa idea para transformar la educación? ¿En la sociedad? ¿En el gobierno? ¿Y en el magisterio? ¿Cómo deberíamos encarar para que podamos tener una transformación en educación y utilizar obviamente el pensamiento crítico como una herramienta lógica, ¿no? Ya. Moisés, espero que haya un poquito de tiempo, son varias preguntas. Sí. Primero que estamos empezando mal. Cuando hablamos de calidad educativa, la calidad educativa es subjetiva, ¿no? El concepto, porque yo escucho siempre informativo, también en algún momento escuché la radio, desde que tú te conozco, Moisés. Entonces, por ejemplo, la calidad educativa es subjetiva. Por ejemplo, para ti puede ser... excelencia, eficiencia, por decir. No, para ti puede ser, Moisés, por ejemplo, la calidad educativa tiene que ver, por ejemplo, para ti con la infraestructura. Y para Claudio, por ejemplo, la calidad educativa tiene que ver con los profesores. Para mí la calidad educativa tiene que ver, digamos, con los planes de estudio, digamos, o con los contenidos. Entonces, partiendo desde, has visto que es subjetivo. Así es. Entonces, imagínate, hablar de una calidad educativa, pues tiene que ver varios factores. Entonces, en algún momento se tiene que delimitar o hablar de todos esos factores. La calidad educativa tiene que ver con el hambre de los niños. Calidad educativa tiene que ver, o sea, de dónde vienen esos niños, de clases sociales, de clases pobres, porque hay una estratificación de la educación también, es otro problema, ¿no? Entonces la calidad educativa tiene que ver con todos esos factores. Para mí, para tener una calidad educativa, se tiene que hacer un estudio así minucioso de todos estos factores. Ahora, por ejemplo, en mi libro toco alguno. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es una competencia, es una habilidad. Algunos organismos internacionales dicen el pensamiento crítico es una habilidad, es una competencia. Ahora, el pensamiento crítico, ¿cómo nos va a ayudar? En la medida que nosotros adquiramos esas habilidades y esas competencias de saber discernir la información. Porque lo más importante es saber discernir la información y además utilizar todas las herramientas tecnológicas que hoy la tenemos críticamente, ¿no? Lo más importante, una vez que discernimos la información, una vez que sabemos, digamos, discernir también los medios tecnológicos como los Facebook, Twitter, Internet, LinkedIn, Twitter, todas esas cosas, si nosotros tendríamos la capacidad de decir un juicio de valor, yo pienso de esta manera, pero para decir yo pienso de esta manera, en el colegio, por ejemplo, desde la educación inicial, el niño, por ejemplo, cuando un niño tiene, según los autores, los psicólogos, Piaget, Skinner, Vygotsky y por último Matthew Lehman, el niño tiene capacidad para pensar de manera abstracta a partir de los 3 años. Y entonces ese niño dice, yo pienso de esta manera, mami, dice, yo quiero leche, quiero esta leche, no quiero esta leche. Pero el niño ya está pensando críticamente en ese momento. El ser humano cuando levanta la mano dice, yo he pensado de esta manera. Entonces, pero esa manera de pensar, dice levantar la mano, o el niño dice, yo quiero esto de esta manera, entonces dice, dame 3 argumentos, y tú sabes que los argumentos no son fáciles. Los argumentos pueden ser, construidos desde los sentidos, también racionalmente. Entonces, esa es nuestra falencia, ¿no? Sí, los mayores argumentos que en el país se utilizan es el argumento ad hominem, o sea, insultar al rival, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tiene que ser racional. Bien, yo creo que ya estamos concluyendo. Sí, ¿no? Hay que valorar el trabajo del licenciado Rodolfo Castro,
pensamiento crítico, es un buen aporte, seguramente hay otros componentes que van a sostener esto. Es el inicio de esta conversación que vamos a tener, Rodolfo. Claro en sí. Otros programas te vamos a invitar para desarrollar con mayor amplitud esto. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Moisés. Y a la radio también por invitarme. Saludos. Muchas gracias, y de esa manera le ponemos punto final a la revista Revisiones en esta edición del lunes 7 de abril. Permiso y hasta pronto.